Buenos días y bienvenidos a todos para nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y los futuros de la electricidad. Pues empezamos este webinar como de costumbre, mirando la demanda sobre esta semana que ha sido un poco especial. Hoy obviamente hablaremos también del impacto del límite al precio del gas en el mercado diario. Pero la semana pasada ha sido también especial por la ola de calor sin precedente que ha golpeado Europa una tercera semana de junio. Hemos visto la semana pasada en todo el continente temperaturas extremas que ni siquiera se suelen ver en verano y todavía estábamos en primavera. Desde hoy empieza el verano, pero por lo menos la semana pasada todavía estábamos en primavera y tuvimos entonces calores extremos en toda Europa y obviamente también en la península ibérica. Mirando a España, estas temperaturas extremas han llevado la demanda a subir un 7% respecto a la semana anterior, ha subido desde la semana pasada y ha llegado entonces a niveles más altos que los años anteriores. Y la única forma de realmente volver a ver un pic así de demanda es volver a tener momentos de calor no necesariamente similares a los de la semana pasada. En 2017 también hubo una ola de calor que se observa aquí en este pic de demanda. Sin embargo, en 2017 el nivel de demanda global era más alto todo el año. Si veis aquí esta curva azul claro, en todo lo que va de año estaba más alta que la curva roja, que es la de este año. Por eso es más alta todavía, no porque hubo más calor todavía en 2017, porque como decía, lo de la semana pasada ha sido un nivel histórico sin precedente a nivel europeo. Entonces, este pic de calor, esta hora de calor que ha llevado un pic de demanda, una demanda que ya había subido la semana anterior, pero siguiendo el perfil clásico normal a estas alturas del año, eso realmente es una anomalía, un pic así de demanda. Y esta semana, como estamos teniendo unas temperaturas más normales, deberíamos de volver a ver un nivel de demanda más normal, siguiendo entonces el tendencial, de todas formas alcista, ahora que vamos a entrar en el verano, dado que el verano empieza hoy mismo. Entonces, una demanda mucho más alta, sin embargo, un precio que ha bajado, y entonces ahí ha bajado claramente por el límite al precio del gas, que empezó a actuar la semana pasada, el miércoles. Eso es lo que hizo bajar el precio. La semana anterior había bajado también por una buena generación renovable, entre otros, los precios de gas que eran más estables, digamos. Pero esta semana ha bajado por el límite al precio del gas. Del lado de la generación renovable, rápidamente, pues una generación de eólica normal para esas alturas del año, es decir, baja, pero es algo totalmente normal a esas alturas del año, como decía. Del lado de la generación solar, la ola de calor tuvo un efecto bastante relevante, y eso lo vamos a ver mejor en este gráfico. Aquí estamos viendo la evolución de la generación semanal solar, la generación solar para cada semana del año, siguiendo el mismo código de color que con la demanda. Y notamos aquí esta caída de la generación solar la semana pasada por esta ola de calor, después de un año que había empezado muy bien y habíamos alcanzado el récord semanal hace ya 3 semanas, 4. Probablemente esos días volveremos a niveles de generación solar más alto, probablemente más cercanos a los que tuvimos la semana anterior, como volvemos a temperaturas más normales. Pero obviamente también dependerá de las nubes, bueno, del tiempo que va a ser esos días. Entonces, una demanda mucho más alta, una generación renovable globalmente más baja, a niveles normales para la eólica, pero más baja por el calor desde lo solar. Y entonces eso nos lleva, de todas formas, estructuralmente a necesitar más gas. Aquí vemos muy claramente
la importancia y el peso del gas en toda esta semana en la generación horaria. Pero eso se vio además aumentado por el límite al precio del gas. Básicamente lo que pasó es que desde el miércoles en adelante, al tener un precio del gas más bajo, se han aumentado las exportaciones. Vamos a verlo ahora en mayor detalle. Y antes de pasar al siguiente, solo comentar que aquí, perdón, aquí, eso es una anomalía en los datos de red eléctrica, hubo un fallo en los datos de cogeneración y nuclear, por eso eso no ocurrió, no hubo una caída aquí de demanda o de generación, ni de cogeneración ni de nuclear, es un fallo en los datos. Pero eso, como decía, más del miércoles en adelante, más gas todavía por el impacto de limitar el precio del gas. Aquí vemos las exportaciones. Notar entonces, lunes, martes, perdona, un perfil bastante normal. Es decir, exportaciones durante el día, aprovechando la generación solar, importaciones durante la noche, importaciones desde Francia, que, bueno, ahora tiene la mitad de su flota nuclear fuera de servicio, pero en tiempos normales es algo normal tener importaciones de Francia de noche por tener una energía más barata, exportaciones durante el día, porque España tiene la península ibérica, tiene mucho recurso solar. Entonces eso es lo que vimos lunes, martes. Y el miércoles adelante, casi exclusivamente exportaciones a Francia. El perfil con Portugal se ha mantenido normal en semanas como las de esta época del año, pero el perfil con Francia sí que se vio impactado. Tuvimos exportaciones a Francia de forma casi ininterrumpida toda la semana. Solo aquí el domingo por la noche, momento de demanda mucho más baja, aquí volvimos a hacer algo de importación desde Francia. Pero realmente, estructuralmente, tuvimos exportaciones todas las horas de la semana desde que empezó a ser aplicado el límite al precio del gas. Y eso son cosas que van de la mano, uno lleva al otro. Hay esas exportaciones porque el precio ha sido más bajo en Iberia y ha llevado entonces al tener exportaciones todo el tiempo y este precio más bajo a tener un desacople casi perfecto de los mercados ibéricos y franceses, globalmente europeos. Lunes, martes, operación normal, sin limitar el precio del gas. Del miércoles en adelante, limita el precio del gas y aquí se nota perfectamente cómo el precio ibérico baja respecto al precio francés y globalmente al precio europeo. Y solo volvimos a ver algo de acoplamiento de mercados la noche del domingo. Y esta semana probablemente será algo similar, salvo en momentos de demanda baja, mantendremos un desacople de mercados por el límite al precio del gas. Y eso es lo que lleva también a exportar a Francia y de exportar. Entonces, para poder exportar estamos usando más gas, necesitamos generar con más gas y eso es algo que genera un poco de una distorsión claramente en la operación del mercado. La interconexión no es muy grande, entonces no hay una sobregeneración de gas muy importante. Lo veíamos justo antes con el gráfico de exportaciones. Estamos hablando como mucho de unos 2 gigavatios de exportaciones a Francia. Pero es un efecto real que era anticipado de todas formas de este límite al precio del gas. Y eso era todo lo que os quería contar esta mañana. Ahora voy a dejar a Adrián seguir con los precios de los commodities. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Buenos días a todos. Hemos cogido otra vez porque ha vuelto la volatilidad y estos gráficos explican mejor o hacen ver mejor cómo está el mercado. Pues los gráficos de velas, ¿no? Para que veáis lo agitada que estuvo la semana pasada, que empezaba, pues bueno, en la tendencia de estos últimos tiempos con pocos movimientos. Es verdad que hemos tenido algún sobresalto
en las semanas anteriores, pues debido a los cortes de gas ruso que pues, empezaron por Polonia, siguieron por Bulgaria, Holanda, etcétera. Y cuando ya parecía que habían terminado y que el mercado, bueno, pues estaba de alguna forma razonablemente tranquilo, aunque con los niveles de precios muy altos que decían que, bueno, pues nadie las tenía todas consigo para apostar por un gas a la baja. Pero bueno, habíamos encontrado un cierto nivel de equilibrio en precios, ya digo, elevadísimos históricamente hablando. Pues bueno, justo la semana pasada, a partir del martes, pues todo cambió, ¿no? Ya sabéis que la semana anterior nos habíamos, bueno, había el mercado asumido la noticia, la mala noticia del fuego en la planta gasista de gas natural licuado de Estados Unidos en Freeport. Y las primeras valoraciones de los gestores de la planta decían que al menos 3 semanas estaría fuera. Bueno, pues la semana pasada justo esas 3 semanas que el mercado ya desde el principio entendía que era un objetivo muy optimista, pues cambiaron drásticamente. Ya se decía que la planta no estaría a plena capacidad hasta finales de este año y por lo tanto los precios empezaron a subir. Estas velas verdes ya sabéis que indican que el precio inicial es menor que el precio final y estas digamos, salidas del gráfico indican el nivel máximo que se alcanzó durante el día, ¿no? Entonces el martes ya empezamos viendo precios alcistas, el miércoles siguieron y el jueves se llegó al máximo en 148. Y desde el martes al jueves, pues lo que pasó fue que junto con la mala noticia de la extensión de la parada de esa planta americana, pues Rusia decidió cortar a menos de la mitad el flujo de gas que pasa por la principal conexión de Europa con Rusia, que es el Nord Stream 1. Este gasoducto que estaba bombeando aproximadamente entre 160 y 165 millones de metros cúbicos de gas al día, pues pasó la semana pasada a bombear menos de 70. Entonces es una caída muy fuerte que no estaba para nada, que no entraba para nada dentro de los planes de los agentes de mercado, y esto hizo que el precio, ya digo, se disparara casi hasta los 150 euros por megavatio hora. Al final, pues el mercado cerró en 117,74, que es una subida muy fuerte del 42,8%, porque pese a que Europa, pues ya hemos visto que ha estado atrayendo prácticamente gran parte de la totalidad del gas natural licuado mundial y ha conseguido rellenar sus inventarios de gas por encima del 50% a estas alturas del año, iba bien encaminada para llegar a ese 80% en noviembre. Pues bueno, el corte del gas ruso cambia la situación y pese a que ese nivel se entiende que se puede todavía alcanzar, es cierto que si Rusia realmente decide cortar el suministro a Europa, vamos a tener un problema muy serio para pasar el invierno. Ya veis que se está hablando de cortes en el consumo, de sustitución del gas por carbón, etcétera, etcétera. Entonces, la situación ahora mismo es muy crítica. Nadie pensaba, pese a que los precios lo podían de alguna forma contemplar, porque había una resistencia clara a la baja, que Rusia fuera a cortar totalmente el suministro a Europa, y ahora mismo es un escenario que está más cerca o más sobre la mesa de lo que ha estado en las semanas anteriores, ¿no? Esto también se refleja en los contratos trimestrales, en el invierno y en el año siguiente, que ha alcanzado ya los 100 euros megavatio hora, el CAL 23 del gas, un nivel que nunca había alcanzado. Por lo tanto, pues la situación ha cambiado, como veis en el gráfico, y estamos a ver qué es lo que decide Rusia, porque es cierto que ellos dicen que el Nord Stream 1 ha visto reducido el nivel del gas por motivos técnicos de turbinas y demás, pero es cierto que podían haber redireccionado ese gas por otros gasoductos que ahora mismo están a menor capacidad y no lo ha decidido hacer. Entonces, bueno, pues esas razones que esgrime Gazprom pues tienen poca credibilidad ahora mismo, y estamos a la espera de ver qué deciden, cuáles son los próximos pasos de Gazprom con relación al suministro a Europa.
En relación al CO2, pues también ponemos estos gráficos. La verdad es que no ha sido una semana tan movida como otras que hemos tenido en el pasado reciente, pero también hemos visto velas considerables, amplitudes considerables en los rangos de variación del CO2. Y aquí lo que ha ocurrido, bueno, pues la primera, tenemos dos partes de la semana. La primera fue alcista, la segunda claramente bajista. En la primera lo que imperó fue la decisión del Parlamento de dar una nueva oportunidad, es decir, volver a votar lo que la semana pasada se rechazó, es decir, la propuesta del Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo sobre la reforma del sistema europeo de emisiones. Ya sabéis que aquí había una serie de propuestas sobre los certificados que se entregan gratuitamente, sobre una tasa en frontera, sobre unos objetivos de reducción de emisiones, etcétera, etcétera. Ya digo, eso fue rechazado la semana anterior por diferentes motivos. Los digamos, partidos más situados a la izquierda porque pensaban que la propuesta había quedado desnaturalizada, había sido debilitada, y los partidos más situados a la derecha, digamos que porque pensaban que iba demasiado lejos. El caso es que al final se rechazó la votación o la propuesta, pero el Parlamento decidió dar una segunda bueno, pues a realizar una segunda votación que se va a realizar mañana, y por lo tanto los precios subieron, pese a que también se contempla, como hemos dicho anteriormente, la limitación de los inversores financieros. ¿Qué fue lo que ocurrió en la segunda parte de la semana? Pues que desde los 87, que alcanzó el precio en los momentos más álgidos, terminamos en 82,37, que es ganar muy poquito, un 0,62 en la semana, porque el CO2 se vio inmerso en las ventas en las que también estaban el resto de mercados financieros, ¿no? Sobre todo la renta variable, ante las perspectivas de una recesión debido, bueno, pues a múltiples factores, ¿no? Y por lo tanto hay, ya decimos, muchos inversores financieros aquí, y también se optó por la realización de beneficios o directamente por cerrar posiciones ante la que puede venir, ¿no? Desde el punto de vista fundamental, pues ya hemos visto que se va a quemar más carbón, por lo tanto el precio pues podría tender a subir, pero si baja la demanda, pues el precio tendría que bajar, ¿no? Entonces, desde ese equilibrio estamos viendo cómo evolucionan los fundamentales. Y por último, el petróleo, tras alcanzar los $125 por barril, pues bueno, que es máximo de los últimos años, porque no alcanzó en marzo, no alcanzó esos niveles, sí lo ha hecho a principios de la semana pasada. Pues hemos visto cómo se encadenaron 4 días bajistas, con precios con mínimos pues decrecientes en los 4, y con una venta muy importante el viernes de hasta el 6%, ante pues la misma razón que esgrimíamos antes para la caída del CO2, pues la inminente recesión que se está ya empezando a descontar en países como Estados Unidos y el continente europeo. Todavía, por supuesto, el mercado sigue muy estrecho por el lado de la oferta, por sanciones a Rusia, sanciones a Irán, sanciones a Venezuela, y por la imposibilidad de alcanzar las cuotas de producción, por ejemplo, en países como Libia. Pues el mercado sigue muy estrecho y por lo tanto los precios siguen siendo muy elevados, pero es cierto que las perspectivas de una recesión ha hecho que al menos los máximos queden por el momento atrás. Al final cayó un 7,3% el petróleo del mes siguiente, el Brent del mes siguiente, hasta los $113,12 por barril. Y bueno, todo esto influyó en los futuros españoles de electricidad de la siguiente manera: pues alzas en los precios. Ya ha contado Valentín que el mecanismo de la limitación del gas para el uso de la energía pues empezó el miércoles, y todos esperaban en el mercado que los precios de pool y los precios de los futuros cayeran algo más de lo que lo han hecho. Es decir, vemos cómo estamos por encima de los 160, cuando en puridad un gas que no está, que esté limitado a 40, pero bueno, el ajuste que se produce con el mecanismo que hay de limitación del precio
indicaría un precio alrededor de, para la electricidad, alrededor de 130, 135, como mucho 140 euros megavatio hora. Nos estamos viendo ahora que el Q3, por ejemplo, subió un 19% hasta 167, el Q4 subió un 18 hasta 160 y el Q1 subió un 12 hasta 169. Son precios muy elevados por diferentes motivos también hemos contado antes, de exceso de gas, por ejemplo, a la hora de formar el precio, ¿no? El CAL 23 pues subió también, arrastrado por esos aumentos en el Q1, por ejemplo, y subió hasta el 10,60%, hasta 169,5, que es el máximo de siempre, el máximo histórico de este CAL. 169,5 cuando se pensaba que el año que viene ya iba a parar, pero ya hemos visto antes también que el gas está en 100 euros megavatio hora para el año que viene, por lo tanto se traslada directamente al precio de la energía, y el CAL 24 pues subió solo un 0,73 hasta los 103 euros megavatio hora, que no es su máximo histórico, lo marcó días anteriores en 105 euros megavatio hora. Esto era todo por mi parte, muchas gracias, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos. Os deseamos un buen día, una buena semana y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.